empiezo a grabar. Continuamos con el tema de maricultura, que no hemos terminado aún. Todavía vamos a tener algunas semanas con este tema. Hoy vamos a repasar primero lo que vamos a ver en el Islam mañana y vamos a continuar con los aspectos de maricultura. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto en las clases pasadas y algo nuevo que es funcionamiento de las granjas flotantes. Entonces, voy a mostrar el archivo de Word y dime si lo ves, Agustín. Aún está cargando, profesor. Ok. Ahí sí, profesor. Ya. Ok, entonces vamos a dividirnos en grupos porque hay una limitante en el número de personas que pueden entrar al edificio. Yo estoy calculando si para ir a las tilapias de los 46 que somos, fuimos 22. Yo estoy calculando que también va a ir un número entre 20 y 30 estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a entrar en grupos de 10. Los grupos que estén afuera van a ir conmigo a ver las instalaciones del sistema de filtrado de agua de mar. Entonces, es captación y filtrado de agua de mar. No es muy común que uno tenga la oportunidad de ver estos sistemas porque son característicos de laboratorios marinos. Y el único laboratorio marino cercano es el del Islam. El otro está en el Senaim, que vamos a ir el día 17 de este mes, el siguiente viernes, ¿no? Entonces, vamos a ver que el sistema de captación tiene una estación de bombeo. Un segundo. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, con él habla, dígame. Disculpe, estoy en plena clase, no puedo atenderlo ahorita. Me puede llamar a las 7 si quiere. Hasta luego. Bien, entonces hay una estación de bombeo que está en la playa, en profundo, o sea que está casi a nivel del mar o por debajo del nivel del mar. Ya vamos a poner las características. Ok. Entonces, fíjense que vamos a ver la caseta. Yo no sé si nos abran la caseta,
voy a pedirle a César Stay, que es el profesor que nos va a atender. Hay varios profesores que nos van a atender. Si nos abren la caseta, pues podemos verla o bajando o viéndola desde arriba, alumbrando con las linternas, aunque a lo mejor tiene un encendedor de luz para poderla ver. Entonces, es una estructura, una caja dentro del sustrato. Van a ver que el estacionamiento de la playa de Balsamaragua termina en la caseta de bombas. La estructura está enteramente sumergida en el suelo y está tiene como 4 metros de profundidad. Está por debajo del nivel del mar. Tiene un piso muy sólido, ya que soportará 2 bombas grandes que van a chupar agua de mar y la van a enviar cruda desde una distancia de 300 metros mar afuera hasta el edificio del laboratorio, ¿no? Ok, entonces la tubería, son 2 tuberías. Y las tuberías están sostenidas por pilotines. Sí, ¿por qué hubo que llevar una distancia tan grande? Porque durante la baja marea, la tubería tiene que quedar sumergida, por lo menos a 2 metros de profundidad. Entonces, a 300 metros se consiguió que aún en la marea más baja, todavía la tubería quedaba sumergida. Tiene en el extremo de las tuberías hay jaulas entonces, como todo elemento sólido expuesto al agua circulante en el mar, se suele cubrir con fauna y flora. En este caso no hay flora porque no hay oxígeno, no hay luz, pero sí hay fauna incrustante. Hay que limpiar Okay. ¿Me siguen? Entonces, cada 2 meses, aunque la frecuencia no la conozco, estoy inventando esto, ¿no? Entonces, cada 2 meses se hace pasar agua con cloro por la tubería para matar la fauna incrustante y luego se envía una pelota recubierta con lija desde la estación de bombeo hasta el extremo en el mar, donde es recogida por un bus.
la dimensión de la pelota es adecuada para pasar dentro de la tubería y despegar la fauna incrustante de las Ok, también se puede, es agua con cloro, pero también se puede, lo que pasa es que el agua con cloro no tiene mayor problema porque no va a causar contaminación, pero en otras ocasiones se suele pasar agua con ácido, pero eso ya puede tener problemas ambientales y ahí a lo mejor no nos darían el permiso para poderlo hacer. Pero lo importante es que el agua dulce va a matar a los organismos que están creciendo dentro de la tubería y algunos pues, se van a desprender. Los que queden pues van a ser arrastrados por la pelota es enviada a presión, las bombas tienen que hacer presión para poder lanzar la pelota y que circule hasta el fondo, ¿no? hasta el final donde es recogida por un buzo y pues sale toda la materia orgánica que estaba cubriendo la tubería por dentro. Entonces, esto se hace una vez cada tanto tiempo. Yo puse 2 meses por ponerle algo, pero puede ser, si esperamos mucho tiempo, la cantidad de fauna que crezca puede ser muy grande y cuanto más grande, más difícil desprenderla. Pero es indispensable hacer esto porque si no, la tubería se va a tapar completamente y vamos a tener problemas severos ya que no vamos a poder succionar agua, ¿no? Aparte de que cuando no se lava la tubería, cuando no se limpia, la cantidad de organismos que crecen allí, la cantidad de bacterias que van a llegar al laboratorio son más grandes. Y entonces, eso, por ejemplo, era uno de los problemas que tenía el SENAIM. Las tuberías no habían sido limpiadas en mucho tiempo y la cantidad de bacterias que había en las tuberías era muy grande. Entonces, esto es un problema que tiene todos los laboratorios marinos del mundo, porque en el momento que tú tienes un elemento sólido y le haces circular agua de mar, los organismos incrustantes van a colonizar la estructura sólida y el agua al circular pues le va a proveer de comida, porque basta con extender los tentáculos o basta con extender los apéndices, como ocurre con los cirripedios, para poderse alimentar. Y los bichos van a estar gorditos, ¿no? Ya que el bombeo les permite estar bien alimentados, ¿no? Entonces, esto se hace mientras una de las tuberías está funcionando, la otra tubería es sometida a este proceso y luego pues se invierte el proceso, ¿no? Pero esto es de las partes complicadas de manejar un sistema de bombeo en un laboratorio marino. Por lo general, los laboratorios de poslarvas que hay en la ciudad, ¿cómo se abastecen de agua de mar? ¿Quién lo sabe? Silencio absoluto en la sala. Erika, ¿no tienes idea? Podría ser por tanquero, ¿no? Por tanquero. Entonces, ¿cómo toma el tanquero el agua? Introduce un tubo en el agua, pero bueno, eso sí debería, no sé dónde lo captaría, pero mi idea es que bote una manguera del agua y con una bomba jale hacia el tanque. Claro. Claro, entonces puede ser que lo haga con algún laboratorio marino o que directamente vaya al tanquero y lo sumerja la tubería en un sitio donde el agua sea considerada limpia. Por ejemplo, Santa Marianita, donde la playa no sea muy agresiva, donde no haya mucho oleaje. Pero sería cosa de preguntarle a los tanqueros, ¿no? ¿Dónde toman ellos el agua? Pero la van a tomar cerca de Manta, no creo que se alejen mucho, ¿no? Entonces el tanquero llena el tanque
y va a los laboratorios que están dispersos por la ciudad y les llena los reservorios de agua de mar. Es agua de mar cruda. El agua de mar, cuando es depositada en los reservorios, la hacen pasar por unas fundas. No sé si las habrán visto alguna vez. Son unas fundas grandes, como de 1 metro de largo, hechas de material de tela gruesa, y debe tener una filtración a lo mejor de 5 micras, ¿no? Para evitar que el plancton, las larvas de peces, entren al reservorio. Pero algunos laboratorios que están cerca de la playa, por ejemplo los que están cerca de Punta Blanca, puede que ellos se abastezcan directamente del mar y tengan tuberías que toman agua de mar directamente. Pero en el caso del laboratorio marino del Islam, estas son las condiciones que está operando. Se parece mucho al laboratorio marino de la Universidad de California, donde estudié, donde hice el doctorado, y porque todos los laboratorios marinos pues tienen las mismas características y las mismas restricciones. La tubería, la tubería no sé si la podamos ver, porque usualmente la tubería que está más cerca de la playa está sumergida, pero a la medida que la tubería que está más profunda sí está emergida, sostenida sobre pilotines. Pero me estaba contando el profesor César Stay, que nos va a recibir mañana, que un camión recogiendo arena de la playa rompió la tubería, las dos tuberías. Y yo no sé si para mañana veremos la tubería reparada. No lo sé. Realmente, bueno, eso no sería impedimento para ver nosotros el resto del edificio y cómo está constituido, ¿no? Bien, entonces, hay dudas sobre cómo están las características de la estación de bombeo de un laboratorio marino. Bien, ningún comentario. Seguimos entonces. Entonces, esto lo vamos a ver en la playa Balsamaragua, y en grupos de 10 vamos a ir entrando al edificio. Entonces, en el edificio del Islam vamos a ver el laboratorio de peces, donde tenemos un sistema de aireación. Bueno, ya va. Antes de pasar para acá, no me quiero adelantar tanto, ¿no? Entonces, en el edificio del ISTEM vamos a ver la recepción del agua de mar del sistema de bombeo. Entonces, filtrado. Vamos a ver que tiene una secuencia
Okay. Entonces va a haber una secuencia de cajetines con arena para filtrar cruda, y va a haber un reservorio desde donde ok, entonces internamente vamos a ver una serie de filtros. Hay filtros UV que son, ustedes saben que la luz ultravioleta destruye las bacterias, pero las bacterias que estén protegidas por una partícula sólida no es expuesta a la luz ultravioleta y sobrevive. Entonces primero tiene que haber entonces filtros de partículas para justamente evitar que haya partículas sólidas sobre las cuales las bacterias se puedan fijar, y luego filtros ultravioleta, que los vamos a ver cómo son los ultravioleta, que el agua circula alrededor del filtro y la luz ultravioleta pues se encarga de destruir las bacterias. Y de esta manera se obtiene un agua limpia y sin bacterias. Pero estos sistemas no son 100% eficientes. La única manera de tener agua sin bacterias completamente es esterilizándola en una olla de presión, que eso lo vamos a ver también en el sistema, en el laboratorio de microalgas. Justamente la idea de ir a este laboratorio es poder ver todos los detalles que hacen falta para que un sistema de acuicultura funcione. Y vamos a ver que son muchos. Algunos pues, son novedosos para ustedes, otros van a ser más rutinarios, pero lo importante es que cada tipo de cultivo requiere unas condiciones especiales. Entonces, las microalgas, cuando están en su etapa inicial de crecimiento, requieren unas condiciones muy especiales de pureza, aire acondicionado, control de temperatura, nutrientes, y eso pues evita que el cultivo se nos caiga. Si no tenemos ese cuidado, vamos a ver que montamos un cultivo, empieza a crecer y se cae. Y se cae, se cae, se cae, y al final ya desesperados buscamos ayuda, ¿no? Porque eso nos está cayendo el cultivo. Una de las razones que se caen los cultivos es contaminación. A pesar de la cantidad de cuidados que tenemos, al laboratorio de microalgas hace falta restringir el ingreso. Y si uno ingresa, tiene que ingresar con mandil, con unas condiciones de salubridad que no vaya a contaminar el laboratorio, para justamente mantener las condiciones de salubridad internas. Entonces, vamos a ver filtros de partículas, filtros UV y ollas de presión para esterilizado del agua. Esterilizado del agua. También se usa clorinación del agua. La clorinación luego se elimina con el exceso de cloro. Uno lo puede eliminar con aireación. Del agua por varias horas. Simplemente le ponemos un aireador, le ponemos el cloro al agua. El cloro destruye las bacterias, pero luego, ¿cómo sacamos ese cloro? Bueno, es sencillo, uno la deja por lo menos 24 horas con aireación y el cloro se va a evaporar.
el poco cloro que pueda quedar se elimina con tiosulfato de sodio y se verifica con ortotoluidina. Ortotoluidina. Es una sustancia que me reacciona al cloro y cuando yo tengo que me da color, significa que hay cloro todavía y tengo entonces que agregar más tiosulfato. Pero estos son los pasos para clorinar el agua y eliminar las bacterias que hay en ella, ¿no? Fíjense la cantidad de cuidados que se tienen que tener para evitar la contaminación bacteriana en los laboratorios marinos. Ok, entonces tenemos el sistema de filtrado y purificación del agua de mar. Ok, entonces el segundo sitio que vamos a ver es el laboratorio de peces. El laboratorio de peces, ¿qué tiene de particular? Bueno, tiene tanques más bien que de peces, porque ahí mantienen animales de cualquier tipo, ¿no? Entonces, laboratorio para mantenimiento de organismos. Los organismos pueden ser invertebrados o vertebrados. Entonces, lo primero que tiene son tanques. Ok, entonces los tanques son de distinto tamaño. Según las necesidades del experimento que se vaya a montar. Puede ser para animales grandes, peces grandes como guayaipe o robalo, y en ese caso pues usan tanques circulares, ¿no? Y que pueden tener 2 metros de diámetro. Si tenemos animales más pequeños, se pueden usar tanques de 1 tonelada, de 1000 litros, que tienen 1,50 por 1 de ancho, por 1 de alto, y hay unos tanquecitos pequeños que para experimentos con invertebrados como ostras de distinto tipo o algún bivalvo, ¿no? Entonces, estos tanques se pueden movilizar de un sitio a otro. Nosotros íbamos a hacer una tesis allí y íbamos a colocar el tanque fuera del edificio. Ellos tienen esa facilidad porque tienen el sistema de aireación y de agua abastece fuera del edificio también y uno puede tomar tomas, ¿no? Hacer tomas de agua para esos experimentos especiales, ¿no? El sistema de aireación está fundamentado en un soplador externo. Bueno, realmente son 2 sopladores. ¿Por qué se requieren 2 sopladores? Dime, Ronald. Para poder que uno trabaje en un cierto tiempo y otro en otro horario y no Okay. faltar mucho a uno. Fíjense que siempre se tienen sistemas redundantes. Las bombas son 2, sopladores son 2, de tal manera que si uno falla, el otro está disponible. El edificio tiene también un sistema de apoyo eléctrico. Si la luz se va, el sistema se dispara y mantiene el funcionamiento de las bombas y de las bombas y de los sopladores. Porque si no, los organismos que están bajo cultivo pues pudieran morir y todos los ensayos se pierden, ¿no? Ok, sistema de 2 sopladores externos. Los sopladores abastecen de aire, aire filtrado a una presión determinada a todo el edificio, fuera y dentro. Ya les dije que había experimentos que se montaron fuera del edificio, porque el edificio está
limitado en espacio. Lamentablemente nos lo construyeron más pequeño de lo que nosotros queríamos. El edificio lo diseñamos nosotros. Cuando la CENESID mandó los planos, yo era vicerrector del tecnológico y profesor de acuicultura, los mandó una situación absurda. Así que nosotros mismos diseñamos todo y luego ellos mandaron a los ingenieros civiles que hicieron los cálculos y el diseño final y luego lo construyeron, ¿no? El edificio fue construido desde noviembre, diciembre, enero. 3 meses construyeron el edificio, costó $4,5 millones, equipado y construido, ¿no? La compañía, afortunadamente, una compañía muy sólida, muy respetable, y hizo una labor, pues lo van a ver, no hace falta que te los diga, van a ver la calidad de obra que hizo. Desde un comienzo ya nos dimos cuenta que la compañía era una compañía muy seria y pues afortunadamente pues tenemos esa ventaja, ¿no? De tener un edificio de muy alta calidad en Jaramillo. Entonces, decíamos que tenemos un sistema redundante con las 2 bombas, los 2 sopladores externos y el sistema de suministro de agua que va por bombeo, o sea, del tanque de suministro. No hay un tanque elevado. Originalmente se había pensado en un tanque elevado para que el agua cayera por presión, de tal manera que bastaba con una bomba del reservorio al tanque de suministro. Pero luego nunca se construyó ese tanque elevado y lo que hacemos es que bombeamos agua directamente con bombas más pequeñas, ¿no? Bien, esto es en el laboratorio de mantenimiento de organismos. Seguidamente vamos a ver el laboratorio de microalgas. Microalgas. Ok, el laboratorio de microalgas pues tiene tiene estanterías con luces laterales para iluminación de los recipientes. Pueden ser tubos de ensayo, pueden ser botellas, pueden ser fundas, sí, eso es todo, o carboys. En las estanterías pues caben todo esto. Las luces pueden ser fluorescentes o pueden ser LED o incandescentes. Pues la luz uno la escoge a voluntad. Lo que está disponible es la conexión eléctrica y la luz se escoge de acuerdo con el experimento que se vaya a montar. Esto es estantería de varios niveles, de tal manera que podemos montar muchos experimentos simultáneamente. El edificio tiene temperatura controlada con aire acondicionado. Pero el aire, no, ya ven, eso no es redundante. El aire acondicionado es uno solo. Y ahí pues tenemos el inconveniente de que si el aire falla, pues podemos tener pérdida de los cultivos, ¿no? La solución allí, ¿cuál es? Agustín, ¿cómo harías para asegurarte que el aire acondicionado no te vaya a echar una broma? El equipo, el único equipo que tienes en un laboratorio de microalgas. ¿Qué harías, Agustín, para asegurarte que el aire no te vaya a dejar de funcionar? Agustín, abre el micrófono. No, no quiere. Hola. Es que se me había colgado. Yo quería como controlar la temperatura sin que me vaya a fallar, así que usted me pregunta. Sí, tienes un solo equipo de aire acondicionado. ¿Qué medidas debemos tomar para evitar que el equipo no falle? Pues ahí más bien serían unas medidas técnicas para tener en cuenta, digamos que una alternativa cuando se llegue a fallar lo que es la temperatura y sobre todo la máquina que proporciona la ambientación. Pero no hay alternativa, Agustín, tienes un solo equipo. Entonces, ¿cómo te aseguras que el equipo esté funcionando siempre bien? Bueno, en mi caso yo lo revisaría no constantemente. Claro, dándole mantenimiento. Entonces, Claro, el filtro... mantenimiento constante y sobre todo que tener seguro que ese es el único indispensable en el momento. Bueno, la temperatura falla, es como si falla el oxígeno, ¿no? Los cultivos se van a ver afectados.
Entonces ahí no tenemos solución. Ahí la única solución es que el aparato de aire acondicionado tenga un mantenimiento óptimo, que el filtro sea lavado frecuentemente y que el sistema de gas sea chequeado. Como el instituto tiene la carrera de refrigeración, eso pues no es mucho problema, porque los mismos estudiantes se pueden encargar de revisión del equipo. Los mismos estudiantes de refrigeración se pueden encargar de revisar el equipo de aire acondicionado en todo el edificio, en todos los edificios, tanto en la sede del Islam, que está al lado del seguro, como la que está en Jaramillo. De hecho, esos estudiantes fueron los que repararon el aire acondicionado de la facultad, porque en el edificio de biología, cuando en el año 2015, cuando yo llegué a Ecuador, teníamos un convenio con la ULEAN y dábamos clases en las salas de la ULEAN, en el laboratorio de biología, en la sala de cómputo, y cuando esos aires acondicionados se dañaban, venían los profesores y los estudiantes de refrigeración y los reparaban. Inclusive el de arquitectura, porque usábamos varias salas de cómputo en la universidad, ya que el ISLAM todavía no tenía edificio y no teníamos salas de cómputo y había que usarlas. Entonces esa fue la contribución, el pago al servicio que la ULEA nos dio de prestarnos sus aulas. Nosotros reparamos los aires acondicionados. Bien, entonces tenemos la temperatura controlada, tenemos el sistema de iluminación de los cultivos, es a voluntad del investigador, porque dependiendo del tipo de cultivo vamos a usar una luz, un tipo de luz o un color de luz. A veces la luz que queremos usar son de distintos colores. Bien, también tiene un equipo de esterilización de agua e instrumentos. Porque yo cualquier cosa que meta una olla de presión a 115 grados centígrados, pues lo voy a esterilizar. Esto es una olla de presión. Ok, equipo de selección de agua de mar, y también tiene un pequeño laboratorio de observación de muestras. Que tiene su microscopio, porque las algas hay que chequearlas. ¿Cómo se verifica que las algas están creciendo? Raciel, ¿se te ocurre? Cedeño, abre el micrófono. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Se te ocurre cómo sabemos cuántas algas hay en un cultivo? ¿Por el color? Desconozco, doctor. Ahí sí me cogió en blanco. No Bueno, sabría responder. piensa. Si tú tienes un cultivo que lo siembras y el agua está casi transparente, luego pasan las horas, el agua del cultivo tiene pues sus minerales, pusiste el inóculo de algas, las algas empiezan a crecer y el color va a ir incrementando progresivamente con los días. A los 3 días vas a tener seguramente varios millones de algas por mililitro. Pero ¿cómo sé yo cuántos millones tengo? ¿Qué usa el laboratorista para cuando tú te van a hacer la muestra de sangre? Para saber cuántos glóbulos rojos, cuántos blancos, cuántas plaquetas tienes. Con una pinta de sangre, una muestra. Toman una muestra de sangre y ¿cómo se llama el instrumento que usan para medir la cantidad de células por mililitro? ¿Nunca lo han visto entonces? Yo no, doctor. Ok, se llama cámara de Neubauer. Es un portaobjeto que tiene una profundidad determinada y está rayado, está dividido en el fondo con unas rayitas y
vamos a mostrar. Ya, déjenme paro la clase y les muestro la cámara de Neubauer, que es lo que usó una de las tesistas de maestría para contar. Que ese equipo se usa rutinariamente en los laboratorios de microalgas, porque hay que saber qué densidad de algas hay, y para eso se hace un conteo en la mañana y en la tarde, todos los días, de los cultivos. Entonces, ya les muestro la cámara de Neubauer. Lo puedo buscar también en Google. Ok, voy a compartir. Dime si se ve, Ariel. Está cargando. Ahí sí ya se proyectó. Ok, entonces aquí ven la cámara de Neubauer, es un portaobjeto gordito. Tiene unos canales en los cuales voy a colocar la muestra de sangre o de cultivo de microalgas. Yo coloco una cantidad muy pequeña, que creo que es un microlitro, y lo tapo con estos portaobjetos. Al taparlo, ya definí el volumen que tengo guardado, porque el exceso va a salir por estos canales, ¿no? Y se derrama. Entonces, lo que tengo en el canal central, en estas estructuras centrales, oscuritas, es lo que voy a usar. Mírenlo entonces, eso es lo que están viendo. Entonces, fíjense que tiene 3 milímetros por 3 milímetros, y de 9 milímetros cuadrados y un volumen determinado. Entonces yo puedo contar cuántas células veo. Por ejemplo, si veo 5 células en 9 milímetros, ya yo sé que esas 5 células están en un volumen determinado y puedo saber si tengo 5 en ese volumen, extrapolo y me da por regla de 3 la cantidad de células que tengo en el tejido completo, en el volumen completo, ¿no? A fin de cuentas, yo lo que hice fue colocar una muestra en la cámara de un volumen conocido y cuento cuántas células hay. Si las células son muy chiquitas, bueno, pues puedo contar las que están en la cámara central, ¿no? Si las células hay unas técnicas que se usan que se superponen a la derecha y a la izquierda, las cuento. Si se superponen arriba y a la izquierda, perdón, si se superponen abajo y a la derecha, las cuento. Si se superponen arriba a la izquierda, las ignoro. Y las que están dentro de la cámara, pues las cuento, por supuesto, ¿no? Y de esa manera, pues, se evitan sesgos en el conteo de células que están contenidas en un líquido, ¿no? Entonces, la cámara de Neubauer se usa para sangre, para medir diatomeas o clorofitas o microalgas en un líquido, ¿no? Y ojalá mostraran una imagen real, ¿no? Con las células, con el conteo de células, como se ven aquí está. Esto nunca lo hicieron ustedes en laboratorio, ¿no? Dime, Ariel. No, profe, en ese momento nosotros queríamos, creo, hacer algo con eso, pero esa creo que la habían prestado o la habían quebrado, una de las dos, pero se había roto. no estaba en el laboratorio. Ya. Ok. Bueno. De todas maneras. Yo he visto algo similar con la bióloga Sandra en microbiología, un conteo en una caja PET. No sé si se parece que fue similar. Lo que pasa es que en microbiología no se usa, porque las bacterias son mucho más pequeñas que las microalgas. Entonces, para bacterias, ¿qué es lo que sí se usa? Para saber cuántas bacterias hay en un líquido.
La caja Petri. La caja Petri. Se siembra un volumen conocido, pues entonces tenemos 1 litro de una solución bacteriana que queremos saber cuál es su contenido y preparamos varias diluciones. 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000. Y tomamos 1 mililitro de cada una de ellas y sembramos en una caja Petri con un medio de cultivo adecuado para que las bacterias crezcan. Entonces, si en 1,10 hay muchas bacterias, ellas van a formar una superficie uniforme y no voy a poder contar nada. En 1,100 puede que haya todavía muchas, pero ya me dan colonias separadas, y en 1,1000 ya puedo ver las colonias individualizadas y puedo asegurarme que puedo contar 3, 4 o 5, ¿no? Entonces se coloca la cápsula de Petri encima de una lámpara e identifico cuántas colonias hay. Y de ahí, pues, como sé cuánto sembré y cuál fue la dilución que usé, puedo estimar cuál es la concentración bacteriana en la solución. Pero no uso una cámara de Neubauer porque las células bacterianas son demasiado pequeñas y no pudiera verlas. Pero si no fuera así, pues perfectamente. Yo puse una cámara de Neubauer, por ejemplo, para medir protozoarios. Si estoy haciendo un conteo de sangre con Trypanosoma cruzi, ponte un mal de Chagas, un paciente con mal de Chagas, yo pudiera contar los tripanosomas bajo una cámara de Neubauer, ¿no? Entonces, aquí vemos la cámara, cómo colocamos la muestra en el portaobjeto, tomamos la parte central, tomamos la parte central, y vemos la cantidad de células que hay, y entonces multiplicamos por la cantidad de casillas. Si yo tengo 50 células en la parte central, voy a multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 25, multiplico por 25 y luego multiplico por 9. Y esto me da la cantidad de células por el volumen que coloqué en la cámara de Neubauer. ¿Se entendió lo que estamos haciendo? Bien, yo no sé si podamos practicar mañana con la cámara de Neubauer. Yo le diré a la profesora Lupe Bravo que nos va a recibir, bueno, que iba a tratar de recibirnos, no había seguridad que lo pudiera hacer, porque ella nos va a explicar en detalle cómo se hacen los procedimientos para, ya paro de compartir y me voy de nuevo a mi página de Word. ¿Dónde estoy? Ok, entonces, de observación de muestras, donde tenemos con microscopio y cámara de Neubauer. También hay una sala de siembra porque las microalgas no se conservan en sólidos, se conservan no se conservan en líquidos, se conservan en sólidos. O sea, se coloca agar con nutrientes, la misma solución de nutrientes que se le pone al líquido para que la alga crezca, se le pone al sólido, al agar. Y la bacteria va a crecer, la microalga va a crecer más lentamente. También se puede conservar en líquido y se coloca en la nevera para que crezca lentamente, y de esa manera, pues, en el Islam tenemos inóculos de varias especies de microalgas que ellos nos pueden suministrar si se los pidiéramos, ¿no? Porque basta que nos den un poquitico para que nosotros podamos reproducirlo y hacerlo crecer en el laboratorio. Entonces, sala de siembra para preservación de cultivos, de cepas. Y también tenemos un cepario, que es una nevera con donde se guardan las cepas. Nosotros cuando vayamos al SENAIM vamos a ver también un laboratorio de microalgas donde ellos tienen pues muchas más cepas que en el ISNA, del ISNA. Algunas vienen del SENAIM, otras no, pero en el SENAIM tienen pues un cepario pues mucho más grande.
Bien, entonces, creo que esto es todo lo que vamos a ver mañana. Vamos a ver a lo mejor algunos experimentos montados, ojalá que sí, y podamos después disfrutar de este laboratorio con sus detalles, cómo se maneja un laboratorio marino para acuicultura y las posibilidades que tienen ustedes luego de hacer sus tesis aquí. Yo estoy lanzando un proyecto para desarrollar en la facultad sobre el cultivo de alimento vivo, y espero que poderlo hacer en el Islam, porque la facultad pues no tiene instalaciones todavía suficientes, aunque el decano ayer en la reunión con los docentes mencionó que en el mes de abril comienza la construcción de los laboratorios de Luleán en Jaramijó. Y entonces es posible que lo primero que construyan sean los laboratorios, donde vamos a trabajar las prácticas de los futuros pues, profesionales que se gradúen en la facultad. Bien, ¿hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre la visita de mañana? Sí, doctor, entré un poquito atrasado. Sobre la vestimenta, no hay, ¿cómo hay que? Miren, recomendación? Lleven, si tienen botas, lleven botas. Si tienen mandil, sí, todo el mundo tiene mandil. Vamos a entrar con nuestro mandil. La mascarilla es obligatorio. No creo que nos pidan que protejamos el pelo porque no es una empresa de alimentos. No, simplemente mandil y botas. Si tienen botas, si no, bueno, simplemente no llevan botas y se acabó. Porque es que ya, de todas maneras le voy a preguntar al profesor Stay ahora final de la clase y les indico, les mando un mensaje al aula virtual que si hace falta botas o no. Mandil seguramente va a hacer falta. ¿Otra pregunta? Silencio. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces con la clase. Nos quedan todavía 50 minutos de clase. Entonces, vamos a ver el tema maricultura. Lo empezamos discutiendo con la definición de la palabra maricultura. Es una rama especializada de la acuicultura involucrada en el cultivo de organismos marinos para productos alimenticios en estructuras navales ubicadas en mar abierto, en una sección cerrada del océano, práctica que difiere de la acuicultura tierra adentro, que emplea estanques o canales que se llenan con agua de la zona intermareal. Entonces, la maricultura puede usar especies marinas, pero la infraestructura de la maricultura está en el mar mismo, ya sea en una caleta o en mar abierto. Habíamos hablado de los requisitos para que las labores de maricultura puedan desarrollarse. Hablábamos de que la temperatura ambiente sea adecuada, que la salinidad sea adecuada al pH, pero también estamos al tanto de la precipitación, porque teníamos la variabilidad de la salinidad en el agua que nos llega, y muchas veces hay incompatibilidad de cultivo con la salinidad en cierto momento del año. Entonces no podemos hacer maricultura cuando la salinidad es demasiado baja. Tal es el caso de la ostricultura en la bahía de Chone, del río Chone, donde durante el invierno la salinidad baja demasiado y la ostra soporta hasta 25 UPS o 25 gramos de sal por litro. Fuera de ese rango, entre 25 y 34, la ostra crece perfectamente. Por debajo de 25 no crece y se muere. Entonces, la precipitación es un cuidado que hay que tener en las instalaciones de maricultura, sobre todo las que están muy cerca de la costa o si están muy cerca de un río, ¿no? Hay presentes grandes depredadores, que es un problema porque si yo coloco redes de cualquier tipo, pues pueden ser sometidas a mordiscos por parte de tiburones o leones marinos. Los organismos incrustantes también son un problema y hay que entonces cepillar las redes con frecuencia o usar hidrojets para limpiar los organismos, porque si no, los organismos incrustantes nos van tapizando la red y el agua va a circular muy mal. Y el alimento está en el agua, que circula a través de la red. Entonces, si yo no permito
que la red, el agua fluya directamente, libremente, voy a tener mucha competencia por los organismos incrustantes que se van a comer la misma comida que se van a comer los individuos que estoy cultivando. Entonces yo tengo que tener un control de los organismos incrustantes, un control frecuente. Se pueden usar organismos, por ejemplo, erizos. Los erizos son fundamentalmente herbívoros, entonces yo puedo tener un cultivo de ostras o de vieiras y le coloco un par de erizos en cada linterna china, en cada piso de la linterna china. De tal manera que los erizos van comiendo y me van limpiando las algas. Ellos no a veces pueden limpiarme también los que crecen sobre las redes, pero al menos las ostras y las vieiras me van a quedar limpias por los erizos, ¿no? La presencia de huracanes y tormentas y la presencia de corrientes, las olas, el tráfico marítimo, los contaminantes, son típicos problemas de la maricultura, porque tenemos estructuras en mar afuera o en la costa que van a estar sometidas al efecto físico del agua de mar. Y en una zona con muchas tormentas, pues yo voy a tener que colocar, si coloco jaulas flotantes, eventualmente las jaulas voy a tener que hundirlas. Y eso es permisible, la tecnología existe, ¿no? Para hundir las jaulas durante periodos de tormenta. Habíamos dicho que las ventajas de la maricultura era que la infraestructura es mucho más barata que las localizadas en tierra y la calidad del agua está asegurada por el ambiente. Lo que es oxígeno, temperatura, pH, nos lo provee el ambiente. No tenemos que estar preocupándonos por eso, ¿no? Las desventajas, el cultivo es más susceptible a los robos, se requiere transporte acuático para llegar al sitio de cultivo, contaminación del ambiente que rodea los cultivos por restos de comida, heces y orina, medicamentos, particularmente en el sustrato bajo las jaulas, la introducción de especies exóticas que pueden escapar y me contaminan con otras especies el ambiente, ¿no? Entonces, estas son desventajas severas que tiene la maricultura. También habíamos visto cuáles son los casos de maricultura en Ecuador, el caso de la cobia, Ragicentrum canadum, en jaulas flotantes justamente en Jaramijó, el cultivo de capafico en Santa Rosa, el cultivo de ostra del Pacífico, que actualmente se adelanta en Puerto Atún, en las playas de Valdivia, Puerto Cayo, Bahía de Caracas, Allangue y en playas, en península, en playas que creo que queda en Guayas, ¿verdad? Confírmeme. Sí, antes de llegar a Pozorja. Ok, lo que pasa es que está pegadito a Pozorja, pero también pegadito a Santa Elena. Entonces, Valdivia queda en Santa Elena, Puerto Cayo queda en Manabí, aunque ya los cultivos de Puerto Cayo pues los quitaron, ¿no? El cultivo de camarón, Peneos banameses en jaulas flotantes, que se cultivó en Pedernales, cultivo de esta perlera, que se lleva en Bahía de Caracas actualmente, entre la UTM y el GAT Sucre. Esos son todos los cultivos que habíamos identificado de interés comercial. Habíamos hablado de cultivos potenciales, dijimos que el SENAIN dispone de semillas de las siguientes especies: espóndilos de 4 especies, Nodipecten subnodosus, que es una vieira, Anadara tuberculosa, que es la concha prieta, y el Cysticopus fusco, que es una holoturia. Habíamos hablado en la última clase también qué es el seguimiento ambiental. No, esto no fue la última clase, la penúltima. Habíamos hablado de que era un muestreo mensual de los sedimentos del agua en las inmediaciones de la concesión. Se debe medir las características químicas del agua alrededor de la jaula y bajo de ella, la salinidad, temperatura, pH, turbidez, sólidos totales suspendidos, sólidos totales disueltos, nitrógeno, fósforo, medicinas y antibióticos en el agua. Esas son las cosas que debemos medir para evidenciar si estamos contaminando o no el ambiente de cultivo. En el sedimento, pues mediríamos el potencial de óxido de reducción, el nitrógeno, el carbono, el fósforo y la materia orgánica, la granulometría, porcentaje de arena, limo y arcilla, las bacterias bacterias, sobre todo bacterias patógenas, la infauna, mediríamos por poliquetos, moluscos, moluscos incluyendo caracoles bivalvos, entre otros organismos, y la epifauna, camarones, cangrejos, peces planos, equinodermos, entre otros, ¿no? Eso nos permitiría evidenciar que la fauna que está asociada
a los cultivos o debajo de las jaulas o en el fondo no está cambiando, o sí lo está, pero por lo menos estamos midiendo. Lo ideal es, antes de instalar los cultivos de maricultura, verificar qué hay en el sitio, hacer un muestreo exhaustivo de los peces que hay en la zona y de la fauna que hay en el sedimento. De esa manera, yo voy a poder indicar si los muestreos que se hacen posteriormente, una vez que empiezan a funcionar las instalaciones de cultivo, me están alterando el ambiente o no. También estas cosas antes del tiempo, antes de instalar la infraestructura de maricultura, hay que hacerla durante un año, porque yo puedo tener estaciones en el año que me hacen cambiar la fauna. Si me cambia la salinidad o la temperatura, pues me puede cambiar la fauna también. Pero yo necesito que estos estudios previos a la instalación de la infraestructura sean hechos a conciencia, porque eso me va a resguardar las espaldas a la hora que me digan, usted está alterando el ambiente con su cultivo, pero yo les digo, no, el ambiente es variable. En una época tiene unas especies, en otra época tiene otras especies, y yo lo que estoy es siguiendo los ciclos. O sea, no necesariamente el hecho de que falte una especie indica que yo la eliminé con mi cultivo, sino solamente la especie no está allí por procesos naturales. Entonces, es un resguardo muy grande el que un gerente se logra adquirir cuando hace un estudio previo en el ambiente antes de colocar las instalaciones de cultivo. Habíamos visto la construcción de jaulas flotantes con los sistemas de tubería. Esto lo vimos en el libro de López y Ruiz, que todos lo tienen, porque yo se los pasé. A la hora de repasar, pues bueno, tienen allí el libro, ¿no? Cómo se usan los flotadores, cómo se ponen las jaulas, las redes flotantes, y a veces cómo hay que proteger el sistema con redes rígidas para evitar que grandes depredadores ingresen y vayan a morder la jaula y se escapen los animales que tenemos dentro. Lo que toca para hoy, y ya hemos consumido casi todas las 2 horas, el funcionamiento de las granjas flotantes para cultivo. ¿Cuáles son los procesos de los cuales tenemos que ocuparnos? Ajá. Entonces, en general los procesos van a ser los mismos en todo tipo de instalación. Vamos a identificarlos a grosso modo y luego vamos a verlos en detalle. ¿Cuál es el primer proceso de los cuales tenemos que ocuparnos en una instalación de cultivo? ¿Cuál se les ocurre? ¿Qué es lo lógico que sea el primero? El lugar donde La concesión. imagino. Perdón, repite. Obtener la concesión. Tener la concesión. Bueno, ok. Los trámites para lograr la concesión. Bueno, y antes que eso, identificar el sitio adecuado, ¿no? Identificar el lugar adecuado para instalar la granja, según la especie que vayamos a cultivar, la especie a cultivar, ¿no? Ok, entonces el segundo es lograr los trámites para la concesión y la permisología. Ok. ¿Ustedes están al tanto de estos permisos? Porque No. si no, tenemos que estudiarlos, ¿no? Entonces, los entes que dan permisos
son la Subsecretaría de Acuicultura. Ok, pero antes de ir a pedir el permiso, ¿qué tenemos que tener preparado? Porque no es que vamos a llegar allí y queremos montar un cultivo de ostra en Jaramijó y le vamos a decir que queremos, el cultivo se llama Ostras Mamma Mía y va a estar instalado en la playa de Balsamaragua al lado del Islam, ¿no? No, la cosa no funciona así, ¿no? ¿Qué tenemos que presentarle a la subsecretaría? Un proyecto. Exactamente. Preparar el proyecto. ¿Y qué va a contener el proyecto? Va a tener la intención de lo que se desea cultivar y por qué es importante su cultivo, ya sea por razones de mercado, que es lo más importante, razones sociales, porque voy a contratar personal de la zona donde estoy montando el cultivo, porque voy a darle valor agregado, procesar la materia, voy a procesar y dar valor agregado a los elementos de cultivo. Ok, esa es la justificación. El área que se necesita para el proyecto. Hay proyectos muy pequeños, hay proyectos muy grandes, ¿no? De hecho, dependiendo del área, pues voy a tener mayor complicación o no para que me den el permiso, ¿no? Área que se necesita para el proyecto. ¿Qué más? Tecnología que se usará ok, depende, obviamente la especie, intención de lo que se desea cultivar. Ahí tengo que decir la especie que quiero cultivar, qué voy a hacer con ella, cuánto voy a producir. Producir y su escalamiento en el tiempo. Porque yo puedo voy a pedir 10 hectáreas, pero voy a usar 1 hectárea en el primer año y voy a crecer a 3 hectáreas por año. Así que el siguiente año voy a tener 4 hectáreas, el siguiente año voy a tener 8 hectáreas y el último año voy a tener las 10 hectáreas ocupadas. Entonces, ese escalamiento tengo que decirlo, ¿no? Y voy a ver cómo la producción pues se va aumentando de acuerdo con el escalamiento. ¿Se entendió esto, verdad? Esto que estoy escribiendo es razonable, no es nada inventado. Cuánto se espera su escalamiento y qué me falta. Impacto ambiental, impacto ambiental esperado del proyecto. Se puede usar como ejemplo, se puede citar casos semejantes en el Ecuador de empresas similares que no hayan causado mayor impacto. Entonces uno dice, bueno, se estima que el cultivo en jaulas de camarones a una densidad con jaulas pequeñas no va a causar mayor impacto porque ha habido experiencias previas donde se vio que el impacto era mínimo. Entonces puedo usar como símiles, ¿no? O ejemplos para justificar que el impacto que va a causar el proyecto es muy pequeño. O por el contrario, si va a haber un impacto determinado, cómo se va a mitigar, ¿no? Impacto ambiental esperado y medidas de mitigación. Por ejemplo, si el proyecto concierne a una granja camaronera, yo puedo decir que en el canal de
el canal de recolección de aguas servidas, yo puedo retener el agua mayor o menor cantidad de tiempo, dependiendo de las condiciones en que llegue el agua, que salga el agua de los estanques. Si el agua sale con una cantidad de sólidos suspendidos muy grande, pues yo la retengo durante 24 horas. Si el agua no sale por debajo de cierto nivel crítico, la libero al mar directamente. Entonces, ese tipo de cosas, como el impacto es variable según las condiciones, yo puedo medir cuántos sólidos suspendidos tiene el agua que sale de los estanques de las camaroneras y determino cuánto tiempo de retención tengo que tenerla en el canal de drenaje, el que va al mar de vuelta, ¿no? Y cuanto más tiempo retengo, pues más precipitan los sólidos y menos impacto causo al ambiente marino natural, ¿no? Entonces, medidas de mitigación hay que indicarlas y finalmente el balance económico. Los que cursaron piscicultura conmigo el semestre pasado, pues hicieron ya un balance económico de los gastos que involucra una granja y cómo se estiman las ganancias que va a tener. Si es que acaso va a tener ganancias, pues puede ser, muchas veces uno se pone a hacer cálculos y cuando terminas calculando la tasa interna de retorno, te da que no vale la pena, porque si dejaras el dinero en el banco, ganarías más que si lo inviertes en una granja, ¿no? Pero bueno, esa técnica pues ya la conocemos. Entonces, con esto se pide el permiso. Esto se prepara el proyecto y se envía a la Subsecretaría de Acuicultura, que nos va a dar el permiso para el proyecto, pero también hay que enviarlo al Ministerio del Ambiente, porque el Ministerio del Ambiente, la Subsecretaría de Acuicultura nos va a dar la concesión pero también el Ministerio del Ambiente nos tiene que dar el aval, ¿cómo se llama esto? La autorización para ocupar un territorio. Personalmente no lo tengo completamente claro cómo es la permisología que rige y yo debería tenerla. Déjenme hacer las averiguaciones y en otro momento, en la próxima clase, que no será mañana, sino la semana que viene, vamos a hablar de estos detalles. Voy a poner en contacto con alguien de la Subsecretaría de Acuicultura para que me diga cuáles son los pasos que debe seguir una persona que quiere montar una concesión para acuicultura marina en Ecuador. Sé que los entes que están involucrados son el Ministerio del Ambiente, la Armada. ¿Por qué la Armada? No lo sé. Porque en Venezuela no es la Armada, es la Capitanía de Puerto. Porque como vamos a colocar objetos en el mar que normalmente serían usados para libre tránsito, ahora el tránsito no va a ser libre. Entonces, el ente encargado del tránsito marítimo en Ecuador debe estar al tanto y dar su autorización también, porque o las indicaciones, cuáles son las medidas mitigantes. Yo puedo colocar, como vimos las fotos de las balsas flotantes para mejillones en Galicia, en las Rías Gallegas, que había balsas de un lado, balsas del otro y un gran canal en el centro para la navegación libre. Entonces, ese tipo de cosas nos las puede imponer el ente encargado del tránsito marítimo. ¿Es la Armada o la Capitanía de Puerto? Pues voy a poner los dos por si acaso, ¿no? Bien, entonces, una vez que todos los entes involucrados nos den su autorización, la Subsecretaría de Acuicultura nos da la concesión y podemos entonces empezar a trabajar y colocar las infraestructuras que queremos, ¿no? Ok, identificar el lugar adecuado para instalar la granja, trámites para lograr la concesión y la permisología. Ok, el tercero,
¿Cuál es el tercer elemento de lo cual debemos ocuparnos en una granja marítima? Ya tenemos el permiso. ¿Y ahora qué hacemos, Agustín? Trabajar ya en lo que es la estructura. Ok. Las piscinas, Construcción de la granja. La granja puede ser simple, como la que se tenía en Puerto Cayo, eran simplemente cuerdas amarradas con muertos de concreto al fondo del mar y flotadores, de los cuales guindaban las linternas chinas. Las linternas chinas no afloraban a la superficie, por lo tanto, el tráfico no se había afectado. La distancia entre la superficie del mar y las primeras linternas era de 4 metros, por lo tanto, había suficiente espacio para que un barco pasara por encima sin perturbar la granja, ¿no? O podía ser una estructura flotante ya que impide, como la que tenía Jaramillo, para lo cual entonces hay que colocar una señalización permanente para que de noche y de día, para que los barcos que están circulando por la zona no vayan a tropezar y se lleven por delante la estructura, ¿no? Entonces, bueno, la construcción de la granja y luego la granja está construida. ¿Ahora qué viene? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, bueno, ya antes de seguir, vamos a pasar a la asistencia porque después se me pasa el tiempo. Estamos en la 15ª clase. Si es que me permite el Excel escribir, nada, no me lo permite. A ver. Bien, está Caterina Aguirre. Está John Alcíbar. Sí, presente, biólogo. Ok. Joel Lanchundia, sí está, ¿verdad? Presente, biólogo. Exxon. Raciel, está. Presente, biólogo. Francia. Eric está. Agustín está. Denis Barreto. Denis Barreto. Jocelyn Bravo. Ronald Briones. Mercedes Cedeño. Cristian Cedeño. Maribel está. Catherine Delgado. Catherine, ¿estás? Luis Joel Delgado. Presente. Brian Delgado. Luis Javier Fernández. Johan Alexander. Johnny Saúl Huerta. Sean Nerú Cufó. Hans Limongi. Jonathan López. Yandri Lucas. Eric Einer Macías. Willy Macías. Jan Javier. Ya, déjame parar de grabar. A ver si me... Ah, ya. Ok, continuamos la grabación. Me voy de nuevo a mi cartelito de Word. Tengo un mensaje en 2 chats. Me dicen, profe, buenas noches, es que tengo que salir. Si me pones Brian Delgado Santana, Brian Wilson. Okay. A ver si le pongo la asistencia Delgado Santana, Brian Wilson. Ok, ya la tiene. Bien, entonces me voy a mi cartelito de Word. ¿Dónde está? Ok, entonces ya construimos la granja. Vimos que dependiendo pues de la especie, del sistema de cultivo, pues vamos a construir jaulas o vamos a construir palangres. De esto nos vamos a ocupar en otro momento, del palangre, que no lo hemos tratado y yo quisiera no pasarlo por alto. Seguramente la semana que viene vamos a estudiar la construcción de palangres. Bien, ya tenemos construida la granja. ¿Y ahora qué viene? No, Beleida no está, está Chica acá. ¿Qué viene? ¿Qué viene? La granja está construida.
Porque no hemos cultivado nada. ¿Qué le vamos a poner ahora? Abastecimiento de semillas. Ok, la siembra. Okay. Algunos, Joel, tú hiciste pasantía con Ocean Fish, con Ocean Farm. No, aún no he hecho. No has hecho pasantía. ¿Alguien, Kijije? Giovanni, tú hiciste pasantía en Ocean Farm. Dígame, Violo, buenas noches. ¿Hiciste pasantía en Ocean Farm? Sí, Ok. ¿Pudieras explicarnos cómo era el proceso? Porque no se sembraban las granjas, las jaulas directamente. ¿Cómo se hacía el proceso de obtención de semillas? a través de los huevos de los reproductores. Ok. ¿Dónde ponían los huevos las cobias? En los estanques, había diferentes estanques. Se clasificaba por tamaño. Ok. ¿Pero había que hipofizar o ellas espontáneamente ponían los huevitos? Espontáneamente. Okay. Entonces, ustedes llegaban en la mañana y veían que habían desobado. ¿Qué hacían con los huevos? Se recolectaba a través de una malla filtradora, algo así, sí. Okay. Pero el tanque donde tenían las cobias reproductoras era muy grande. ¿De qué tamaño era? Más o menos de unos, eran redondos, sería de unos 10 por 10 más o menos. Tan grande, 10 por 10 metros. Sí, Y entonces el filtrado de los huevos, ¿cómo lo hacías? bueno, yo cuando me tocó estar en esa área, los huevos quedaban en la suspensión arriba en el agua y ahí se Ajá. recolectaba a través de la malla que le digo y pasaba a otro estanque. O sea, te metías dentro del tanque. No, no, se recolectaba simplemente de arriba, había una tipo escalera y cogía con la malla y Okay. daba todo alrededor. Okay. Entonces no hacía falta filtrar todo el tanque, solamente la superficie. Sí, Bien. Entonces, ¿qué hacías ahora con los huevos? pasaban a otra área. Y ya los huevos estaban fecundados. No, ahí por eso ahí pasaba lo que es fecundación, pero a mí no me tocó esa área. Ok, bueno, pero nos podemos imaginar que se tomaba yo pensaba que se ponían machos y hembras juntos, ¿ah? Pero veo que no es así. Veo que las hembras, porque que la hembra desove sola, sin que haya un macho No, cerca, es no, curioso, ¿no? no, sí están juntos, macho y hembra están juntos. Por eso, entonces, cuando la hembra desova, el macho también. Entonces, los huevos que tú recoges son los cigotes, no son los huevos sin fecundar. Claro, sí, los cigotos. No le digo que pasa a otra área. Claro, pero ya el huevo estaba fecundado. Ok, entonces, ¿y esa otra área nunca trabajaste? No, ahí no me tocó a mí. Bien, pero se supone que esos huevos van a eclosionar en poco tiempo, en pocas horas, porque son animales tropicales que, eh, que en poco tiempo, en pocas horas. La cachama, por ejemplo, en 18 horas, ni siquiera un día, 18 horas basta para que el desarrollo embrionario tenga lugar y empiece la larvita a moverse. Sin embargo, el saco vitelino no es absorbido y hasta que no absorbe el saco vitelino no empieza a comer. Entonces, en ese área de los tratamientos de cigotos, pues se los va a mantener aireados hasta que salga la larvita y empiece a comer. Entonces los mantiene mientras no absorbe el saco vitelino, no hay nada que hacer. Y luego entonces, ¿con qué se los alimentaban las larvitas? Giovanni. Dígame, profe, que no le escuché. ¿Con qué alimentaban? Una vez que las larvitas ya salían del huevo y empezaban a nadar y absorbían el saco vitelino, ¿qué le daban la gente de Ocean Farm para alimentarlas? Ahí entraban lo que son los rotíferos Ajá, y la artemia. perfecto. Ahora, ¿los rotíferos solos o enriquecían el rotífero con microalgas? Microalga. Ok, entonces yo recuerdo que el encargado del laboratorio, ¿cómo es que se llama? Que se me olvida el apellido porque no es un apellido común. ¿Te acuerdas, Giovanni? Bueno, no importa. El encargado del laboratorio.
él me contaba que alimentaban los rotíferos con microalgas. Las microalgas las seleccionaban de acuerdo con las características que les interesaban en cuanto a microácidos, en cuanto a ácidos grasos y aminoácidos. Contenía proteína y calidad de los aminoácidos. Entonces, se las daban a los rotíferos y antes de 4 horas, porque eso es lo que los rotíferos tardaban en hacer la digestión, el rotífero se lo daban a las larvas de cobia, para evitar que, de tal manera que la cobia se comía el rotífero y digería la microalga. No hacía falta que el rotífero terminara de digerir la microalga, sino que digería el rotífero y digería la microalga también. Es decir, que el rotífero funcionaba como un vehículo para transporte de microalgas hacia el estómago de las larvitas. Bien, ¿cuánto tiempo tardaban las larvitas en alcanzar la talla para siembra en las jaulas? Giovanni. Giovanni, no me abandones antes de tiempo. Bueno, ¿alguien más hizo pasantía en Ocean Farm para que nos dé el detalle? Que Giovanni se ve si o no me oye o tiene problemas con internet. Nadie. Ok, bueno, yo calculo que pasaban varias semanas, porque los animales para la siembra tenían una talla de unos 7 a 10 centímetros. Había animales, por esa parte sí la hice con mis estudiantes del tecnológico, porque ayudábamos a preparar los animales que iban a ir a la siembra en las jaulas. Y separábamos los animales que tenían unos 12 centímetros, o sea, los animales más grandes no se colocaban en el grupo que iba a la siembra, sino había animales que crecían más de la cuenta y no se los colocaba allí, sino se los sacaba y se los mataba, básicamente. Solamente la siembra se hacía con animales más o menos parecidos a la misma talla, de unos 7 a 9 centímetros, y esos animales tenían pues algunas semanas de vida, alimentados con, como decía Giovanni, con rotíferos al principio, con artemia, y luego ya que tienen una talla determinada, se les alimenta con balanceado. Las artemias se suspenden y solamente se las alimenta con balanceado. Pero fíjense que el alimento para un pez no es solamente a base de artemia, sino que también tiene microalgas, porque la calidad de la dieta es función de varias cosas. Primero, la composición, la proporción de proteína, la proporción de aminoácidos de esa proteína y la cantidad de grasa y la proporción de ácidos grasos esenciales. Estos detalles son fundamentales para que la alimentación de los peces sea adecuada. Puede que nos ofrezca un alimento que tiene mucha proteína, pero es deficiente de ciertos aminoácidos y los peces no van a crecer bien por más que los estamos alimentando con buena cantidad de proteína. Entonces, hay que tener esta parte de la dieta, vamos a tener que tratarla de una manera especial en otro momento, porque es demasiado importante para conocer los detalles. Lo importante es que ustedes conozcan los detalles, porque cuando vayan a trabajar en una empresa acuícola, si conocen los detalles, los van a contratar y van a estar preocupados por estos detalles justamente. ¿Cómo nos aseguramos que el alimento sea el más adecuado para los organismos que queremos cultivar, siempre y cuando cumpla con las condiciones mínimas de ese alimento? Y no basta con saber qué proporción de proteínas, grasas, carbohidratos, fibras, ceniza, vitaminas tiene el alimento. Hay otros detalles que son los que interesa que ustedes conozcan y se preocupen por ello. Bien, entonces, una vez que los peces tienen la talla determinada, se siembran en la laguna. Para la siembra se llevaban en unos tanques que tenían como 500 litros de agua, se colocaba una cierta cantidad de peces por tanque y se llevaban en el bote que iba a hacer el traslado. Una vez que llegaban al lado de la jaula, se tomaban con tachos, se sacaban los peces y se sumergían en la jaula. De tal manera, la jaula virgen, ¿no? O sea, la jaula vacía. Porque no debemos colocar
animales muy disímiles en talla dentro de una jaula. Porque eso induce al canibalismo. Entonces, la siembra se hace con organismos que tengan más o menos la misma edad. Se trata de hacer rápido, aunque fíjense que esta gente producía 90 toneladas por jaula. 90 toneladas de animales que tenían 2 kilos, pongamos, tenía 1,5 kilos a 2 kilos, ¿no? Eso me da 90.000 kilos, entre 2 me da 45.000 ejemplares, y 45.000 ejemplares sembrados en una jaula es un montón de ejemplares, ¿no? Entonces, por eso la siembra puede tardar, pero no debe tardar tanto tiempo, para evitar que los animales que colocamos primero vayan a ser mucho más grandes que los colocamos de último. Entonces, uno debe tener las condiciones de siembra establecidas en tierra, para que disponer de todos los juveniles que vamos a colocar en las jaulas ya dispuestos. O sea, están disponibles, y simplemente mi problema es traslado. ¿Cómo traslado los 45.000 ejemplares que voy a colocar en la jaula para que al final de creo que eran 8 meses, lamentablemente Giovanni se nos desvinculó y me hacía falta alguien que conociera más datos de esta empresa, porque es la que teníamos aquí en Manta. Y a la hora de buscar ejemplos, pues, ¿qué más? Dime. Bueno, lo que pasa es que estaba viajando y recién ahorita llego a mi casa, venía en el carro. Y ya, Okay. no tenía internet. Ahora sí. Bien. No, te preguntábamos cuánto tiempo tardaban las larvas en alcanzar la talla para la siembra. Que yo sé que la siembra era unos 7 centímetros. Aproximadamente 3 semanas, profe, casi un mes. Un mes. Ok. Y luego que sembrabas, hasta que alcanzaban la talla de cosecha, creo que era de 1,5 kilos o 2 kilos. ¿Cuánto era, Giovanni? De 1,5 kilos que la especie. Sí, el ejemplar para cosecharlo. ¿No te acuerdas? Profe, no, la mayoría de ahí en la empresa no se producía mucho la larva o el alevín, siempre mucho, 7 centímetros. Y ahí Claro, claro. pasaba. En tierra, eso pasaba. Ok, nunca estuviste en las aulas, mar afuera. No, no. Ok. Sí, yo tenía algunos estudiantes, pero bueno, les puedo preguntar, porque están ya graduados del tecnológico. Los buzos, había varios buzos. Uno de los buzos que se encargaba de verificar, bueno, pero eso vamos a hacer ahora, la siembra. Estamos en siembra. No, la pregunta era en cuánto tiempo tardaban desde que se sembraban los animales de 7 centímetros hasta que se cosechaban los animales de 1,5 kilos. Y yo calculo que son unos 10 meses, Giovanni. Pero tú no estás seguro tampoco de ese valor, ¿no? Profe, el proceso de la empresa era ese, hasta los 7 centímetros, y ahí pasaban a Panamá. Ah, ok, porque ya cuando tú estuviste ya no tenían las jaulas en Jaramijó. La empresa se había dedicado solamente a exportar alevines. Sí, así. Ya, ok, ya entiendo, ya entiendo. Es que yo cuando estuve en el 2015, 2016, todavía ellos tenían las jaulas en Jaramijó, y yo iba con mis estudiantes a hacer práctica allá a la empresa, y ayudábamos en la selección de las juveniles que iban a ir a la siembra. Y quitábamos los juveniles muy grandes, porque el encargado, el biólogo encargado, nos decía que esos animales muy grandes tienden a comerse a los más pequeños. Y entonces evitan ese problema colocando más o menos un tamaño homogéneo de juveniles en las jaulas. Bien, entonces ya tenemos las jaulas sembradas. Dijimos que procuramos que fuera lo más pronto posible para que no hubiera una diferencia de tamaño muy grande entre los animales que sembramos primero y los últimos que sembramos. Luego viene entonces el proceso de alimentación. La alimentación de los animales que se siembran en la jaula, ya ellos están comiendo balanceado. Entonces no constituye un problema
que reconozcan la comida, porque es la que ellos la vienen consumiendo desde que nacieron casi, ¿no? Bueno, cuando ellos nacieron les daba rotíferos y artemia, y luego se le empezó a dar balanceado, pero bueno, se le sigue dando balanceado, y la alimentación en la jaula pues se calcula, como ya lo hicimos, bueno, como ya ustedes saben que hay unas tablas que indican cuánto alimento debo dar según la biomasa que tengo en la jaula. Entonces, ese porcentaje es muy alto al comienzo, cerca de 12 o 15% cuando los animales son pequeñitos, y progresivamente los animales van creciendo y el porcentaje de biomasa que se les da diario de alimento va disminuyendo. Entonces, hay una tabla que existen que según la talla, pues le toca un cierto porcentaje. A lo mejor en 15, cuando son 7 centímetros, son animales se les da el 15% de alimento, y a medida que van creciendo, cuando ya tienen a lo mejor 30 centímetros, solamente se les da 8% de su biomasa. Entonces, ¿cómo sé yo la biomasa? Bueno, saco... Ok, entonces se suministra un porcentaje de la biomasa diariamente en 2 porciones, por la mañana y por la tarde. Esto es igual en todas las granjas, no importa lo que estén cultivando, siempre y cuando estén alimentando, porque son granjas de bivalvos, pues no tienen que alimentar, el mar se encarga de eso, ¿no? Pero en caso de camarones, tilapia, cobia, ¿qué otro pez? Trucha, paiche, cachama, bocachico o chame, usualmente se da una dosis por la mañana y otra por la tarde. El porcentaje es diario, ¿no? O sea, si yo tengo una biomasa de 100 kilos y voy a alimentar al 10%, voy a suministrar 10 kilos de alimento. Esos 10 kilos voy a dar 5 en la mañana, 5 en la tarde, esparcidos por toda, la jaula. Ustedes deben verificar que el alimento, cuando es arrojado, y me quedan 3 minutos nada más. No vamos a poder terminar hoy. Esto lo vamos a continuar el jueves de la semana que viene, porque es demasiado importante. Los procesos que tienen lugar en el cultivo de maricultura. Bueno, vamos a seguir. Entonces, uno tiene que asegurar que el alimento sea consumido a los pocos segundos. Si el alimento tarda más en consumirse, porque los animales no tienen mucha hambre, uno debe parar y no debe seguir alimentando, porque lo que va a ocurrir es que el alimento se va hacia el fondo y va a salir de la jaula. Yo en las jaulas que tenía con las cachamas, les mencioné que colocaba un comedero, que era una estructura, un cuadrado de red cubierto con metal, de tal manera que pesaba, y eso me hacía que el fondo de la jaula no fuera un cono, sino fuera un rectángulo, porque el cuadrado ocupaba toda la parte inferior de la jaula, y el alimento en exceso que yo colocaba, que no se lo comían las cachamas enseguida, caía sobre el comedero y las cachamas tenían oportunidad de consumirlo posteriormente. Y de esa manera minimizaba el alimento que saliera de la jaula hacia el ambiente. Pero en el caso de las jaulas de Jaramejó, eran jaulas que tenían 30 metros de diámetro, es una superficie tan gigantesca que no hay posibilidad de colocar un comedero allí. Así que la solución era, ver si a medida que iba agregando, los técnicos iban colocando el alimento en el agua, era consumido, y colocar un buzo dentro del agua para ver si los animales se comían el alimento o seguía bajando. La alternativa de colocar un buzo sería colocar una pequeña cámara, colocada un cable, de tal manera que yo estoy viendo lo que está sucediendo. Si el alimento pasa por delante de la cámara y nadie se lo consume, eso significa que ya los peces se saciaron y no vale la pena seguir alimentando. Entonces, alimento en exceso
son pérdidas. Y ustedes tienen que saber que las pérdidas no deben aceptarse. Bien, me queda un minuto, no vale la pena seguir con otro tema. Yo les había mostrado una foto en la clase pasada donde veíamos que el alimento puede suministrarse a pulso con la mano o podemos tener una máquina que me sopla, que tiene un soplador que lanza el alimento a distancia y ese soplador tiene un tubo flexible que lo puedo mover hacia los lados de tal manera que me aseguro que el alimento es soplado y cae en todas las aulas. Bueno, jóvenes, paro de compartir y nos vemos mañana en la tarde a las 3, si es posible un poco antes, en Jaramillo. Valeria Barreto, creo que no te puse la asistencia. Barreto, Valeria, ya la tienes. ¿Alguien más está presente que no le he puesto la asistencia? Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos entonces mañana a las 3 en Jaramillo para ver los detalles que les dije del laboratorio marino en esa instalación. Hasta mañana. Despídense. Cuídese, biólogo. Hasta mañana. Se viene, bueno.